necesitamos un acuerdo entre las distintas confesiones religiosas y el Gobierno para que se inste a la regulación, para que nos podamos dar de baja de los archivos eclesiásticos, porque si no, no se está cumpliendo con el trabajo y no se está cumpliendo con las normas expuestas y la Constitución española, porque en la actualidad con lo que se enfrentan los ciudadanos es con que hacen solicitudes y la Iglesia Católica, a pesar de tener todas estas resoluciones de la Agencia de Protección de Datos que les obligan a hacer constar en el registro de bautismo la solicitud de apostasía, contestan que no lo piensan hacer, porque esto es una cosa de cada una personal. Pues no lo es, señorías, no lo es, y por eso en Alemania existe una regulación expresa a tal efecto. Aparte de ello, no se trata de ningún dato histórico, sino que de datos personales de los ciudadanos que además, incluso si no quisieran que se supieran que son católicos, tienen el derecho a que se dé baja y que se borren todos los datos, porque los datos personales míos o de cualquier ciudadano, por lo tanto, la Agencia de Protección de Datos no está amparando el 100% de nuestros derechos como ciudadanos y según todas las declaraciones universales de derechos humanos que he expuesto. Si yo no quiero como ciudadano que mis datos personales consten en un registro, tengo que tener derecho a darme de baja de ese registro. Y los datos de mi vida no son datos hechos históricos, sino que son datos personales que no se pueden confundir. Por lo tanto, urge el cumplimiento de las declaraciones de derechos humanos que he expuesto, urge el cumplimiento de la Constitución, urge el cumplimiento de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Necesitamos una regulación y que se ampare el derecho de todos los ciudadanos a poder ejercer la apostasía como se regula en otros estados. Y así avanzaremos en democracia y así avanzaremos en lo que establece nuestra Constitución, que dice que este es un Estado aconfesional. Si es así, actuemos en consecuencia y no miremos hacia otro lado cuando se vulneran los derechos de los ciudadanos españoles. Gracias.